Tú te paras abajo de una ceiba donde sale el sol, donde se mete y ahí ya tienes el cosmo maya. Toda la estructura económica, social y política está representada en esta gran pirámide. A diferencia de los egipcios que preservaban el cuerpo, aquí al contrario lo van destruyendo, consumiendo y transformando o en una esfera de juego de pelota o en diferentes bultos mortuorios que representaban a los 13 dioses principales. Excelente día para todos, muchísimas gracias por estarnos viendo de nueva cuenta aquí en Sendero del Ocote. El día de hoy nos encontramos por segunda ocasión en la zona arqueológica de Toniná y tenemos un invitado muy especial que nos acompañará en este recorrido. Es nada más y nada menos que el arqueólogo encargado de este centro arqueológico, el arqueólogo Juan Yadeón. Arqueólogo, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar este espacio y pues bueno, también nos acompaña el cronista de Ocosingo, Ramón Trujillo. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar acompañando aquí al doctor Juan Yadeón y a nuestro amigo Alfonso. De verdad es un gusto, un placer. Hoy que inicia formalmente nuestra primavera, entra con toda la fuerza y vigor abajo de esta hermosa ceiba. Exactamente, estamos debajo de la ceiba, que es el árbol místico que acompañaba a los mayas. ¿Qué nos podría comentar acerca de este árbol, arqueólogo? Bueno, pues es un árbol que es muy importante como marcador de tiempo. Como vemos ahorita está floreando, ¿no? Justo que el equinoccio empiece el lunes ya va a estar completamente floreado, ¿no? O sea que es un indicador del tiempo, primero que nada, y por eso es el dios del tiempo. La ceiba representa a todos los ancestros. O sea, esta ceiba queremos que represente a todos los que han vivido en el Valle de Ocosingo, desde los que llegaron hace 10,000 años antes de Cristo, los que hicieron la iglesia, los carreteros que se llevaron las piedras a Ocosingo, los de los restaurantes. En fin, esta ceiba representa todo lo que es el Valle de Ocosingo hoy día, porque precisamente el nombre más antiguo del valle suponemos que es la ceiba, ¿no? El Yaxbité, que es este árbol. Okay. Entonces, como todos sabemos, este árbol representa perfectamente el cosmos, el universo, ¿no? Tenemos, desde la perspectiva de ellos, tenemos abajo las raíces que llegan al inframundo y donde habitan iguanas, ranas, todo tipo de reptiles, ¿no? Serpientes. Luego tenemos la parte esta, que la ceiba da una gran sombra y no permite que crezcan las vegetaciones y no deja que se le agarren los bejucos. Entonces vuelve una casa natural del hombre, ¿no? Y del jaguar, también los jaguares viven abajo de los árboles, ¿no? Y en la parte superior, bueno, pues se llena de todo tipo de pájaros, ¿no? Está lleno, entonces está todo ese universo tridimensional y además siempre la ceiba de alguna manera la orientan hacia un punto del universo, ¿no? Generalmente están de alguna manera orientadas hacia donde sale el sol, que es precisamente acá. Entonces el sol sale de este lado y se mete acá, entonces inmediatamente la ceiba te establece dónde está el norte. Tú te paras abajo de una ceiba donde sale el sol, donde se mete y ahí ya tienes el cosmo maya y la orientación, la brújula, todo lo necesario para caminar, ¿no? Esa ceiba está representada aquí, vamos a ver ahora. Esta es una maqueta de volumen de Toniná. Lo que se representa son los 13 templos principales que están en la cúspide. Esos 13 templos principales están representando eso que dice la ceiba, ¿no? Para empezar, el norte está arriba, ¿no? Y el oriente está donde sale el sol. Por eso el sol sale con relación a esa montaña que está ahí, que está donde está roto eso. Estas pirámides están orientadas con con ese cerro. Luego los dos templos siguientes, que son estos dos, son del planeta Venus. El planeta Venus vive en el inframundo, por eso el inframundo llega hasta donde sale la punta esa, ¿no? Y el planeta Venus solo tiene dos posibilidades, el oriente y el poniente. También hay 3 templos que representan a la Tierra y que están alineados con alguna montaña importante. Aquí, por ejemplo, con Jololteo o con Bulusbak, con varias montañas, con la que está atrás también, ¿no? Si ascendemos ahora, los de amarillo son los templos del día, los templos del sol, y están alineados con el sol, que está allá atrás. Aquí al final está el templo del relámpago, el templo de cuando ya empieza la noche, cuando empieza a meterse el sol, se anuncia con una serie de relámpagos, de tal manera que entonces tenemos Tierra, Venus, y arriba tenemos las 4 del cielo estrellado. El templo de al fondo, el más grande, está dedicado al cielo estrellado, a la noche, ¿no? A la parte norte, a lo más alto, y este templo de acá es el de la luna, ¿no? Y los otros dos están representando constelaciones
y otros componentes del cielo, ¿no? De tal manera que ahora, si vemos esta maqueta general de Tonina, representa claramente cómo una ceiba permite orientar y reproducir el universo. Prácticamente los mayas basaban sus construcciones en la astronomía. Ellos tenían muy en cuenta todos los astros. Claro, no solo los mayas, todo el México antiguo, ¿no? En el México antiguo, desde 3000 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, todos tenían esa concepción del universo, que tenía todo el mundo hasta antes de Colón. También en Europa se pensaba que eran estos 3 niveles, ¿no? Hasta que se demostró que la Tierra era circular, ¿no? Entonces es una representación general del cosmos que está en todo el México antiguo. Por eso tenemos esa otra ceiba allá al fondo, ¿no? Esa va a estar alineada con esta ceiba de acá, y allá hay otras 2 ceibas. Entonces finalmente hay 4 ceibas adentro del museo, que son las 4 ceibas que detienen los 4 extremos del universo, ¿no? Por eso el museo está otra vez representando el universo, ¿no? Están las 4 ceibas de los 4 rumbos, ¿no? Y en el suelo, de forma olmeca, estamos representando una plaza olmeca, y estaría un montículo y aquí el otro. Y en el centro está el símbolo de Venus, del viento, ¿no? Del que hace la vida, del que mueve todo, ¿no? Entras a esa plaza, ¿no? Donde están otra vez las 4 ceibas que marcan el centro del universo. Entonces las ceibas están ubicadas estratégicamente, señalando todo lo que es la construcción de Tonina. Del Museo de Tonina. Del ¿no? museo. Entonces el Museo de Tonina está incorporado a esa ceiba esta y a las 4 que están adentro, ¿no? Entonces también ahí podemos ver esa estela que está ahí, esa es una ceiba también, pero de piedra. Entonces es una ceiba de piedra donde se inscriben las fechas y los acontecimientos que ocurrieron. Al lado está un cuadrángulo que representa, es más o menos 1.6, que es la medida que suponemos usaban ellos con múltiplos, ¿no? Porque todo tiene una relación con esa medida. Algo interesante sobre Ocosingo y la zona arqueológica de Tonina, el valle de Ocosingo en el cual se encuentra, que su nombre original maya es Yaxbité. Y hace unos 2 años precisamente inauguramos un centro cultural, que ahí estuvimos engalanando aquí nuestro doctor Juan Yadeu nos hizo favor de estar ahí con nosotros inaugurando el evento, que fusionamos precisamente los 2 nombres mayas, Pop Yaxbité, que tiene una gran fuerza y una gran connotación precisamente. Incluso previo sembramos la ceiba que tenemos ahorita en el centro de la ciudad, en una cuba que decoró precisamente nuestro arqueólogo Juan Yadeu con el nombre Pop Yaxbité, que quiere decir precisamente ceiba. Es algo interesante cómo todo el valle inclusive tiene y hace referencia a la gran ceiba, al gran árbol sagrado de los mayas, que es nuestras raíces, y tenemos que verlo desde esa forma y ir cubriendo precisamente todas las estaciones que nos va marcando la ceiba. Precisamente es importante ver cómo la ceiba ha marcado nuestra historia. Juanito. En todo el México antiguo los árboles son de vital importancia. Yo siempre comento que si uno va a la India, casi todos los pueblos tienen que ver con el nombre de una vaca, que la vaca contenta, la vaca encantada, la vaca multicolor. Y en cambio, si ustedes van de aquí camino a Ocosingo, van a ver que está Zacté, Yaxbité, en fin, toda una serie de nombres que terminan en T, que es árbol, ¿no? También es muy interesante que Ocosingo, después Ocosingo precisamente es el gran señor del ocote, ¿no? Que el ocote para la época en que es renombrado el pueblo y el valle era un energético vital, como hoy día lo puede ser la gasolina, ¿no? Sobre todo en el Valle de México y en los lugares fríos, donde las astillas de ocote de aquí son verdaderos cerillos. El proyecto tiene un componente fundamental como objeto de estudio, que es conocer cómo en el México antiguo funcionaba el poder, cómo se transformaba en el tiempo, ¿no? Lo que hemos encontrado a nivel más general y que vemos que se repite en todos lados, incluso en el ser humano, es que todo Estado, toda organización social es un conjunto de al menos 4 instituciones. Una institución se dedica a la defensa, otra a la alimentación, otra al intercambio y otra redistribuye todo para organizar las cosas, ¿no? Entonces estas 4 instituciones vemos que siempre van dominando alternadamente, ¿no? Entonces primero domina los guerreros, que es lo que se llama preclásico en el México antiguo. Luego dominan los agricultores, que es el gran clásico, el momento de esplendor. Luego dominan los comerciantes, que es el epiclásico.
Y finalmente dominan los adoradores del tributo y de la muerte, que es el posclásico. Entonces esas 4 partes del poder siempre están presentes en todos lados. Si tú te fijas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el poder está dividido entre arqueólogos, restauradores, historiadores y antropólogos sociales, ¿no? Entonces, entre los 4 siempre se está tratando de dominar a los otros, ¿no? Entonces, generalmente los arqueólogos tenemos el control porque somos los que ejercemos más presupuesto. Pero entonces los restauradores siempre nos quieren quitar los proyectos y los presupuestos y estamos en lucha eterna con ellos y a veces toman el poder ellos, a veces nosotros. Entonces igual aquí está ocurriendo, ¿no? Aquí se ve el señor de Sacsayhuamán, que era del ejército del señor de Palenque, que está allá enfrente, que se llama Babuc, ¿no? Ese señor que está allá enfrente es el jefe de un ejército que traía 9 reinos. 9 reinos que se habían aliado contra Toniná en el año 778, por ahí después de Cristo, ¿no? 678, perdón. Aquel que está allá en el fondo es el mismo Babuc, es este mismo, es el jefe. Ahí se ve claramente por las fechas que ese señor era el jefe, se le conoce como el jefe del juego de pelota, o sea, es el jefe del equipo del juego de pelota del señor de Palenque, del señor Chambalum. O sea, era su mejor equipo de todo, era sus mejores aliados, todos invaden Toniná y se llevan cautivo al señor de Toniná, Palenque, y allá lo sacrifican. 20 años después, esos 9 reinos estaban sometidos a Toniná y aquí a 6 de ellos los sacrificaron el mismo día que conmemoraba el triunfo del ejército de Toniná sobre los 9 reinos comandados por Palenque, ¿no? Y ahí hay un gran cambio, entonces, de dominar los agricultores, que eran los de Palenque, pasan a dominar los comerciantes, estos de acá que hacen intercambios hasta Nicaragua, hasta México, a Yucatán, a todas partes, y trastornan por completo el centro que antes era Teotihuacán, ¿no? Entonces ahora se liberan todos los estados, y eso se está viendo aquí está muriendo el clásico, ¿no? Es la maravilla que se ve en Toniná, cómo está ese momento en que el pueblo de alguna manera toma el poder, ¿no? O sea, destituyen al gran jefe, que era el jefe absoluto y total, y es reemplazado por 3 gobernantes, ¿no? El jefe de esos 3, el jefe militar, es el que captura a estos. Pero reconoce que lo ha logrado gracias al que hace la comida y al que la intercambia, ¿no? Y también se nota claramente aquí cómo el ejército de Palenque estaba ligado al de Teotihuacán. Este es un escudo teotihuacano, ¿no? Hecho en Teotihuacán y traído acá, ¿no? Son escudos muy grandes que ahora se utilizan porque ahora hay una nueva arma que es el lanzadardos, ¿no? El lanzadardos llega a más de 400 metros y todavía te puede matar. Antes de eso, los mayas usaban una lanza. Y esta lanza solo puede llegar a 20 metros y la velocidad no es mucha. Entonces por eso el escudo era chiquito para esquivar la lanza, ¿no? Pero ahora, como hay un arma mortal a largo plazo, que casi ni la ves, ¿no? Entonces ahora esos escudos son para formar tortugas, ¿no? Pero curiosamente también fueron donde subieron a los señores cautivos y los trajeron aquí para sacrificarlos el mismo día, ¿no? El día que los sacrificaron, todo esto estaba lleno de agua. O sea, toda la parte de abajo es una representación del viejo océano que gracias a un mecanismo por esa parte se llenaba de agua esta parte, ¿no? Entonces ese día lleno de agua esto fue que sacrificaron a estos 6 para que cubrieran completamente el universo, para que otra vez el agua fuera fértil y renacieran. A la hora de que baja el agua, aparecen esos señores que están en los discos, ¿no? Esos señores tenían 260 días de muertos. Y ese día que se sacrifica a estos señores reciben esa sangre y se transforman en dioses, ¿no? Entonces, es 260 días después de la muerte de estos gobernantes, es que se transformaron en un bulto mortuorio. O sea, su cuerpo, a diferencia de los egipcios que preservaban el cuerpo, aquí al contrario, lo van destruyendo, consumiendo y transformando o en una esfera de juego de pelota, o ellos cubiertos por lo que sería un juego de pelota, o en diferentes bultos mortuorios que representaban a los 13 dioses principales. Entonces, en cada uno de los 13 templos allá arriba, el dios más importante no era ninguna escultura ni nadie, sino un señor que estaba ahí, un ancestro que estaba ahí, ¿no? Es como si hoy día tuviéramos en el Cabildo de Ocosingo a todos los presidentes municipales muertos,
ya transformados en una pelota o en algo. Si ustedes ven, por ejemplo, también los códices que hablan de las peregrinaciones de los mexicas, van a ver cómo venían siempre 13 mexicas o 13 chichimecas, como se les llamara, o como fueran antes de que fundaran Tenochtitlan, y traían atrás sus bultos y traían al dios Tezcatlipoca, traían a Tlaloc, traían a Huitzilopochtli, traían a los 13 dioses que representan los 13 tiempos y los 13 días fundamentales, los traían cargando. Por eso cuando llegan los españoles, se cansaron de quemar eso. Era lo primero que fueron a quemar, porque rompían los templos y inmediatamente hacían pira con esos cuerpos, con esas momias, ¿no? Quemaron miles, ¿no? Y curiosamente luego los reemplazaron por curas franciscanos que se volvieron un objeto similar, ¿no? Entonces aquí en el juego de pelota de Toniná es un teatro donde se representa constantemente la creación del universo. Como el universo era un océano de agua que los dioses llenaron de sangre, de vida, y de repente entonces renacen las montañas que son los lados del juego de pelota, que están representando a México, porque México salió del océano, ¿no? México surgió del agua, que es lo que ellos están manifestando, que todas sus pirámides representan ese momento, desde las de Tenochtitlan hasta las de Cuicuilco y esta, perfectamente eso, que la tierra, la madre suprema, la base, salió del agua, ¿no? Y salió del agua gracias a la decisión de unos dioses que produjeron esa transformación, ¿no? Esa transformación entonces todos los años recorre el cielo, y entonces el sol allá está en invierno, ahorita está a la mitad y va a llegar acá en verano y otra vez se regresa al otoño, y entonces el sol está jugando, ¿no? Y está moviéndose con los astros del cielo y va haciendo combinaciones, ¿no? Que son las que determinan el futuro, las fiestas y cómo cosechar. Todo eso tiene un calendario que son dioses los que lo van manejando, ¿no? Por eso cuando muchos historiadores y muchos expertos en religión se enfrentan al México antiguo, les cuesta mucho aceptar finalmente que Dios es solo uno, es el tiempo, y tiene 13 pasos que se siguen todo el tiempo, pero no es un solo Dios, son los 13 juntos, ¿no? Que se mueven en conjunto. Entonces eso es lo que podemos ver de la cancha. Y otra cosa interesante es que esas serpientes que adornan esa parte de la cancha son anteriores a estas, ¿no? Entonces en esas se está representando a la serpiente del cielo, a la gran serpiente celeste que entra al inframundo y sale otra vez y vuelve a entrar al inframundo y sale en el cielo. Es esa gran serpiente. El infinito. Exacto, esa serpiente que, si ven, tiene algún estilo teotihuacanoide, ¿no? O sea, es del momento clásico cuando Teotihuacán era la gran capital, ¿no? Entonces este juego de pelota representa ese momento clave en que el gran señor, el Ajau, el Dios supremo total, el representante del sol en la tierra, es tirado, y entonces aparecen 3 jefes, ¿no? Esto ocurre infinidad de veces, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa está el emperador o rey, y él tiene a su jefe de ejército, a su jefe de comercio y a su jefe de tributo, ¿no? Y siempre que él se muere, empieza la tentación de hacer la república, de que estos 3 formen la república, ¿no? Entonces, si vemos la historia de Europa, es sucesión de eso, de repúblicas e imperios, repúblicas e imperios. El libro del príncipe de Maquiavelo eso dice, ¿no? Que siempre va a haber un dios de izquierda y un dios de derecha, y que siempre va a haber un rey de izquierda y uno de derecha. Hablas mucho de Teotihuacán y el mundo maya, Teotihuacán, Toniná. Estamos hablando de una distancia, si nos ubicamos en la época antes de la colonia, de infinidad de tiempo entre Ocosingo y el centro. ¿Cómo se da ese intercambio? ¿Cómo es ese intercambio? Es interesante ver cómo, a pesar de las grandes distancias, Toniná tiene ese intercambio comercial, militar y político. Bueno, Teotihuacán es el gran centro del mundo en el momento clásico, desde 100 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo. Teotihuacán controla todo el mundo. El gobernante nuevo de Tikal, el gobernante nuevo de Copán y el gobernante nuevo de acá, una vez que tomaba el poder, tenía 40 días para ir a Teotihuacán o venían por él. O sea que él tenía que estar pendiente de eso, y tomaba el poder acá, ya sabía que tenía por lo menos 30 días que estar allá y presentarse ante el Señor del Sol de la pirámide de Teotihuacán. De no hacerlo, 40 días después aquí aterrizaban teotihuacanos y todos los pueblos aliados a destruir, ¿no? Eso cambia hacia el año 500. Hacia el año 500 ya hay un cambio total de ritual de toma de posesión,
donde ya toman de posesión acá y ya no le rinden pleitesía a Teotihuacán, eso se acaba, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa relación, ¿no? Que primero todos están relacionados con Teotihuacán. Tú ves que todos los arqueólogos que hacen la secuencia cerámica de su lugar dicen, hay una época teotihuacana. Es ese momento clásico, pero ahora también podemos decir que hay una época maya, porque después de Teotihuacán hay mayas en todos lados, hay mayas en el Altiplano Central, en Puebla, en Cacastla, son mayas, en Xochicalco, todo es maya, ¿no? Y luego todo es tolteca, ¿no? Todo es el águila y la serpiente peleando, y antes de todo es olmeca. O sea, al principio se diferenció por lugares donde había el foco, ¿no? Pero ahora se sabe que son transformaciones como si estuviéramos hablando de renacentista, manierista, barroco, neoclásico, posclásico. O sea, son momentos en que cambia el poder, ¿no? Otra vez lo que les platicaba al principio, en la época olmeca gobiernan los guerreros. Entonces son tribus guerreras que hasta son seminómadas y que andan por todo el territorio mexicano. A eso lo reemplaza Teotihuacán cuando la agricultura es la que hace que todo rinda, que todo se vuelva un universo maravilloso, que la explosión demográfica sea casi infinita, ¿no? Y que las relaciones hacia todos lados se vuelvan completamente rápidas, ¿no? Y a ese dios de la agricultura, que es el gran señor, lo reemplaza el comercio, que es cuando los mayas toman el poder, aunque existieron desde la época olmeca, pero estaban subordinados a lo olmeca, después estuvieron subordinados a lo teotihuacano, y ahora ellos son los que tienen subordinado a todo el México antiguo, todo se vuelve maya, ¿no? Y cuando gobierna un solo dios, que es el dios de la guerra, y cuando toma el poder el pueblo por completo, es el momento tolteca, que es cuando todo se desvanece. Entonces aquí vemos ese momento clave de la transición, que se va a ver en todo Toniná, en todos lados de Toniná vamos a tener esos ejemplos de cómo el arte clásico es maravilloso, es de una riqueza monumental. En cambio ya el epiclásico, cuando toma el poder el pueblo, todo se deteriora, todo decae. Se ve que todos los maestros de arquitectura, los maestros de escultura y de pintura se fueron, y todos los ayudantes tomaron el control, ¿no? Hay un decaimiento total en todo México, en lo que se llama epiclásico, ¿no? Que va del año 500 al 700, 800. Es como si vemos Europa, ¿no? En Europa vamos a ver que primero están dominando, por ejemplo, los romanos, ¿no? Los italianos, pero luego ese control de Italia se rompe y ahora hay infinidad de pueblos, ¿no? Es lo que pasa con Teotihuacán, es igual que el Imperio Romano, ¿no? Llega un momento en que pierde la capacidad de controlar todo el territorio y entonces producen una cantidad infinita de nuevos reinos, ¿no? Que han dominado Toniná. ¿Cuáles nos puedes mencionar? Bueno, en primer lugar aquí el linaje único y maravilloso y gigantesco se llama el linaje del señor Chapat. Chapat quiere decir un cien pies, pero no un cien pies cualquiera. Ustedes saben que si ustedes han tenido la oportunidad de ver un cadáver, de ver un muerto aquí por cualquier lugar de acá, si lo mueven, va a salir un cien pies. O sea, siempre ese anuncia la muerte, o sea, quién sabe cómo, pero siempre hay uno o varios, ¿no? Yo he visto, ¿no? Entonces el cien pies está ligado a la muerte, es un espíritu de la muerte, ¿no? Entonces los mayas así lo consideraban un espíritu que transmitía el poder de la muerte, ¿no? Por eso es que ese linaje es totalmente fuera de juicio, digamos, con respecto a los demás linajes que están siempre ligados a la luz, al sol, al cielo estrellado, cosas por el estilo. En cambio, aquí se ve claramente que es un linaje relacionado con las deidades de la muerte, con las deidades del inframundo, ¿no? Por eso es interesante lo que me pregunta el cronista, ese momento cumbre es ¿no? Ese momento cuando el señor de Toniná, que es todo un dios, todo un rey, estaba considerado lo máximo, tiene un palacio maravilloso allá arriba, y ahí mismo lo secuestraron en su palacio, los señores de Palenque, ¿no? Entonces la dinastía cae en la total descrédito y toma el poder un guerrero que se llama Chacbacac, que otra vez tiene un nombre totalmente contradictorio con lo que es las relaciones sociales mayas, porque él es Chac, que es el dios de la luminiscencia, el dios que es nombre de muchísimos gobernantes, ¿no? Pero le pone Bac, que otra vez lo lleva al inframundo, ¿no? Y Nal, que es del pueblo del inframundo. O sea, otra vez es un señor que parece descender de un linaje, pero él ya no tiene ningún linaje, es un guerrero, ¿no?
Y entonces como tal se le menciona a todos lados. Después de que este señor divide el poder en tres, el problema viene con la sucesión, ¿no? El problema que pone a temblar a todo Estado es cuando se transmite el poder. Ese es el problema, ¿no? Por eso siempre el gobernante vivo, el único que empieza es cómo le va a hacer para dejárselo al otro, ¿no? Las monarquías, ¿no? ¿Qué hijo será el mejor, no? O será mejor el hijo de mi primo. En fin, hay que estar pendientes de eso igual ahora, ¿no? O sea, siempre lo más importante es la sucesión, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento en que se pone en crisis todo, ¿no? Todo puede pasar. Cuando hay un cambio de gobernante, se puede regresar a una etapa militar, se puede regresar a una agrícola, a una guerrera, se puede ir a la dispersión. O sea, todo depende del control que se tenga de ese cambio de sucesión. Hace un momento estábamos en la cancha de pelota y usted nos hablaba sobre gobernantes y sobre etapas que ha vivido este templo, ¿no? Pero aquí estamos frente a una representación de la mujer. ¿Qué importancia ha tenido o tuvo la mujer en su momento en Toniná, como en Palenque? Sabemos que hubieron mujeres importantes, pero en Toniná nos podría hablar si hubieron mujeres importantes que quizá llegaron a gobernar o a conquistar. Bueno, mire, el cambio que yo le estaba explicando que va del clásico al epiclásico, es un cambio donde de un solo gobernante el poder se divide entre varios, ¿no? Eso ocurre infinidad de veces en la historia. Entonces aquí es el momento en que aparece esta señora, ¿no? Esta señora es la heredera de un señor que se llama Chacbagnat, que es el guerrero que reemplazó a las dinastías y que acabó con el imperio de Palenque y empezó la destrucción de toda esa estructura relacionada con el clásico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después del clásico? El poder se divide en 3, 4, 2, o sea, el chiste es que el poder ya no sea uno solo. Entonces aquí en el caso particular del cambio, o sea, en cada ciudad va a haber alguna cosa que ocurre que va a precipitar ese cambio, ¿no? Por eso la vida es un teatro, ya dadas las condiciones puede pasar cualquier cosa que haga que el poder se divida o se vuelve a retomar, ¿no? Entonces el guerrero que este señor suplanta, esta es gobernanta de Toniná por un tiempo, pero gobernó sin decir nunca, porque siempre hizo de cuenta que seguía vivo su esposo y ella era el esposo. Entonces ella usaba una máscara con la cual conquistó Bonampak y otros lugares, porque era imposible que una señora fuera el sol, ¿no? Entonces aquí está el momento en que ella, después de tomar Bonampak y de tomar a todos los pueblos que eran sus aliados, decide acabar con esos otros que habían compartido el poder con el antiguo gobernante. Y entonces ya aquí está matando a uno que se llama Helenges, que era el señor que se había encargado del intercambio. Entonces a él aquí se ve cómo lo asesina y también hay evidencia de que de alguna manera desaparece el otro gobernante que se había encargado de todo lo de la producción, ¿no? Yo creo que es una venganza porque esta señora debe ser de Palenque. Todas las últimas inscripciones de Toniná, las últimas, que son bellísimas, hablan de la llegada de una señora de Palenque acá. Cómo ellos desaparecían iban desapareciendo y transformando en ceniza y es lo único que va quedando el cuerpo humano. Se va reduciendo y lo único que vas colectando es azufre, ¿no? Entonces si tú revuelves el azufre con el árbol del hule, entonces se vulcaniza. O sea, el azufre jala, aprieta y hace que se vuelva una pelota que rebota fuertemente. Entonces, me parece que eso tiene que ver con alguna historia así particular, donde al muerto lo empezaron a tapar con el hule y se dieron cuenta que tomaba esa virtud, ¿no? Por eso muchísimos juegos de pelota, la pelota es un señor que está adentro. Y muchos han interpretado que es el señor que está amarrado, lo cual es imposible, es que está ahí su ceniza, ¿no? Entonces su ceniza, su espíritu, se traspasaba al juego de pelota y por eso el juego de pelota, la pelota rebotaba durísimo porque ya traía el espíritu del Señor. Este es el altar del sacrificio, que es muy interesante porque desde arriba se ve todo. En el México antiguo, algo que nunca se quiere platicar, pero que es evidente y está publicado por infinidad de antropólogos y arqueólogos de otros lugares, es que aquí eran caníbales. La proteína era Exacto, no había proteína animal de buen tamaño, ¿no? O sea, lo más grande son los venaditos con la blanca. Cuando llegan los españoles había un mercado de comida, ¿no? De carne humana
y se veía que fundamentalmente eran esclavos, porque en los dibujos que hacen los españoles se ve que traen tatuajes del pueblo, ¿no? Entonces sí, todo el tiempo hubo ese problema de la alimentación y, bueno, ustedes saben que el concepto de esclavitud se vino acabando hasta 1800 y algo, ¿no? Bueno, 1790, ¿no? Antes a los esclavos se les consideraba animales, ¿no? Se les podía hacer prácticamente lo que quisieran, esa era una manera de pensar. Yo no la voy a defender ni mucho menos, pero existió. Generalmente todos los humanos están 260 días en la panza de la mamá, ¿no? Periodo de gestación. Exacto, o sea, es un periodo clave en la naturaleza, ¿no? Y de todos los calendarios, porque 260 años, ¿no?, tiene el Catún y 2600 años tiene el Bactún. O sea, todo va en combinaciones de 13, ¿no? 13 por 20. 13, 200, 13. Por eso la cuenta maya son 13 veces 400 años. Y la cuenta corta son 13 veces 20 años. Si arrancan juntos, 52 años después están en el mismo punto. Por eso a cada rumbo del universo le corresponden 52 tantos, ¿no? Entonces tienes 52 para cada lado y luego otra vez, ¿no? Entonces, además, ese combinado con el de 360 días, pues es el calendario diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que es un calendario? Bueno, allá arriba tenemos 13 templos, ¿no? Entonces, desde aquí, ¿cómo sabemos qué día es? Bueno, en primer lugar va a haber un sahumador en alguno de los 13 templos, ¿no? Entonces, ese ya es el día que están festejando, ¿no? El santo principal estaba 20 días en cada templo y se iba 20 días, 20 días, 20 días, daba la vuelta, pasaban 260 días. El sol había ido y pasado eran ellos, ¿no? Los que estaban moviéndose. Los que estaban moviendo al universo solar, ¿no? O sea, el juego de esa religión es que el movimiento del universo se está repitiendo allá con infinidad de rituales, ¿no?, que hacen que el sol suba a 7 tantos y lo decapiten y baje 6, ¿no? Por eso también es a veces importante decapitar dentro del espectáculo de la religión acá. Cuando se cambia de poder, decapitan a varias gentes para que la sangre de los nuevos muertos, ¿no?, alimente a la fuerza del Señor, porque el Señor tomaba el poder, ¿no?, allá en un atril de madera, en la quinta plataforma, y ahí le entregaban unas alas de águila y un pico de serpiente, o sea, el águila y la serpiente. Entonces él, ya investido como águila y serpiente, salía a dar la vuelta que vamos a dar este 21 de junio, ¿no?, sobre los 4 templos que son los 4 pilares del inframundo, ¿no?, los 4 pilares del universo, perdón. 2 que están en el inframundo y 2 que están en el cielo, y la tierra está en medio, ¿no?, donde vivimos, ¿no? Entonces ese daba esa vuelta el Señor y ya se constituía en jefe, ¿no? Él podía tomar el poder 260 días después de que se muriera este de acá, ¿no? Y luego nomás tomaba el poder, hacía esa fiesta y al otro día, quizás crudo y todo, la emprendía a Teotihuacán. Hablando de cosmovisión y religión maya, en el mundo europeo estaba la astrología, los signos zodiacales y todo. En el mundo maya, ¿qué había? Bueno, esa serpiente precisamente está representando a la eclíptica, ¿no? Ajá. La eclíptica es donde van todos los planetas y donde van todas las constelaciones y donde va el zodiaco, ¿no? Así es. Entonces esa la tenían estudiada y la tenían dividida en 13, ¿no? Porque son 13 las constelaciones. Los grecolatinos unieron 2 para que fueran 12 y les combinara con sus cuentas. Pero aquí eran claramente 13 constelaciones y entonces esas 13 dan la vuelta en 260 días, ¿no? O sea, ahí se está checando claramente ese movimiento. Esa serpiente entonces es un camino del cielo que está dando la vuelta, ¿no? Y se mueve, ¿no? Va haciendo así y así, ¿no? Y resulta que hay otro camino en el cielo que es la Vía Láctea, ¿no? Entonces de repente hay un día que la Vía Láctea se levanta, parece que sale del cielo, del sur, bueno, del centro de la Tierra, ¿no? Y se levanta, ¿no? Entonces los brazos de la Vía Láctea se van viendo como escalones, ¿no? Entonces ese camino, el de la Vía Láctea, se cruza con el de la ecléctica y es el momento de la creación, es el momento del origen de todos los calendarios y es el 18 de febrero, por eso algunos usan ese momento
en que ocurre ese cruce de caminos, ¿no? ¿Y cuáles eran esos 13 signos o 13 dioses o cómo ellos usaban eso? Bueno, en primer lugar, el número 1. Los 13 números van a representar en esto que les voy a contar el camino del sol, ¿no? Entonces, el 1 es la luna cuando apenas se alumbra ya. O sea, es el momento que precede a la salida del sol. Entonces, por eso la luna es la que determina la mañana, ¿no? Y por eso es el número 1. La luna el 1 es la guerrera, la que cuida, la que está al frente de todo, como la portera, ¿no? Entonces luego se le empieza a levantar el sol y llega donde aparece Venus. Entonces por eso Venus es el 2, ¿no? Está como que saliendo de la Tierra. El tercero es cuando ya se desprende de la Tierra, ¿no? Por eso el 3 es la Tierra. Está señalando que el 3 es la Tierra que está entre allá arriba y acá abajo, ¿no? El 4 representa al Sol porque el Sol tiene 4 extremos en su camino. El 5 representa al Señor del centro y el Consejo, el que coordina esos 4, ¿no? Esos 4 más este 5 deciden qué hacer. Entonces, si deciden hacer la guerra, mandan al número 6. Si deciden hacer comercio, mandan al 7. Y si deciden ir a matar a todos, mandan al 9, ¿no? Entonces 6, 7, 6 es el Señor de la guerra, ¿no? El de acá, el terrible, ¿no? El 7 es el jefe de la guerra de negociación, como Marcos, que es el 7. El 8 es el maíz, porque ya el sol ya se murió, ya está cayendo decapitado, ¿no? El 9 es el Señor del inframundo, porque ya se está abriendo toda la puerta del inframundo allá. Por eso el 10 es la muerte, ya el sol está blanco, muerto allá, ya no sirve, ya no da calor, ¿no? Al 11 es cuando está en la superficie de la tierra, y entonces representa todo lo que son los animales de la tierra. Que en ese momento unos duermen y otros despiertan, es un momento de animales, ¿no? Y ya cuando el sol se metió, después de los animales sigue, ya que empieza a traer el sol es el dios de la vegetación. Y ya que está allá adentro es el señor del cosmos que acaba de aparecer, del cielo estrellado que acaba de... Este Sisabna es el dios de los 13, ¿no? Y hablando de fechas y de calendarios, pues estamos prácticamente en 20 de marzo, transición de invierno a primavera. ¿Para ellos era una fecha importante esto que se conoce ahora como el equinoccio de primavera? No, yo creo que para ellos la fecha más importante fue el pasado 10 de noviembre, cuando entró el Señor 9, el jaguar del inframundo. Okay. Por ahí del 1 de noviembre de este año va a entrar el Señor de la muerte, entonces... Sí, el Señor de la muerte, qué miedo. Precisamente el número 10 está dedicado a la muerte. Okay. Hay infinidad de mitos sobre cómo desapareció el mundo maya. Lo único que es ciertísimo es que aquí y en infinidad de lugares, la última fecha es 10-10-0-0. O sea, el Señor de la muerte y el Señor de la muerte. Pues nos encontramos ya al pie de la acrópolis más alta de Mesoamérica, que es Toniná. Y le agradecemos nuevamente aquí al arqueólogo que nos esté acompañando y platicando esto que es pues tan extenso sobre la historia prácticamente de los periodos que han tenido y los gobernantes. Y bueno, aquí estamos contemplando prácticamente toda la pirámide. ¿Qué nos podría comentar finalmente acerca de ello? Pero primero quisiera hacer un paréntesis. Tú, por ejemplo, te refieres a Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que no se llama Mesoamérica, se llama el México antiguo, ¿no? Okay. Porque Mesoamérica se lo puso un alemán, ¿no? Uh-huh. Que era historiador, ¿no? Y él dijo que era Mesoamérica. Yo siempre lo combatí y le dije que era el México antiguo, ¿no? Okay. Incluso para hacerlo enojar yo dije que el imperio germánico de Occidente se llamaba Centro Europa y se puso histérico. O sea que igual creo que sí. Esto se llama el México antiguo, ¿no? Bueno, en todo el México antiguo siempre hay una ruta de entrada. Aquí está, este es un gran camino, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un gran camino que llega hasta el final de esa plataforma y hay una escalera y ahí va un camino que va hasta Palenque, ¿no? En todo el México antiguo había una comunicación entre todos, ¿no? Por ejemplo, el cronista se asombra de que llegaran tan rápido, ¿no? Pero tenemos evidencia de que aquí se sabía lo que pasaba en Teotihuacán 20 días después, mínimo, ¿no? Y se sabía que pasaba en Palenque con un día de por medio. O sea, se tenía era otro tiempo, ¿no? Hoy día se nos hace muy difícil, pero que en aquel entonces la gente corría y caminaba durísimo, ¿no? Entonces, con carreras y con señales y todo, se podía rápidamente tener información de lo que pasaba en Teotihuacán. Nosotros tenemos aquí una evidencia escrita del año 521,
donde dicen que el señor de Toniná tardó 41 días en llegar a Teotihuacán. ¿Caminando, en caballo? No, pues caminando seguramente, o más bien a lomo de unos pobres, ¿no? Que seguramente lo llevaron cargado. Ahí la importancia de los tamemes. Okay. Claro, si tú te fijas, cuando aquí llegaron los primeros arqueólogos aquí a Toniná, y estaba muy difícil la subida, lo subían en una silla con un mecapal. ¿Sí? Ajá. O sea, como no había ningún animal de tiro, obvio que la mayoría de los humanos estaban especializados en correr y en caminar todo el tiempo, ¿no? Porque está la evidencia de que los señores de Toniná siempre estaban al frente de las tropas, o sea, no se quedaban acá nunca, ¿no? Entonces, bueno, ese sistema de caminos existe hacia todos lados, y acá es donde empieza el camino urbano del interior de la ciudad de Toniná. Como todas las ciudades importantes del mundo, te reciben siempre estatuas de gobernantes, de antiguos, ¿no? Si vas al Vaticano, están todos ahí arriba, ¿no? Si vas a Egipto, a la entrada siempre están los gobernantes, Amón o el que sea ahí recibiendo a la gente, ¿no? Entonces aquí había 5 esculturas maravillosas que iban desde el año 500 hasta el 800, ¿no? Entonces había gobernantes de todas las épocas. Tú podías ver uno disfrazado de maya, otro de teotihuacano, otro de toltecan, otro de mexica, en fin. Tenían uniformes diferentes que representaban a cada una de las épocas y estaban recibiendo a la gente para que la gente desde aquí se diera cuenta que estaba entrando en un lugar de mucho abolengo, de mucho tiempo, con jefes muy importantes. Aquí enfrente había discos gigantes que están en el museo, que están festejando cada 20 años, van cambiando el disco, ¿no? Entonces están en este juego de los catunes, ¿no? Que ese se acabó, ese juego de catunes tuvo su final, su año cero, en el 2012, cuando fue ese cambio de era y empezó una nueva era de catunes, ¿no? Okay. Que va a durar 260 años y que vamos ahorita en el 9º, ¿no? Bueno, entonces aquí está la entrada. Esa es una avenida, es una calle, como no había vehículos ni nada, las calles eran también escaleras. Entonces ahí se ve claramente cómo esta gran ruta remata en esa calle que sube hasta la 5ª plataforma. Se ve que puede ascender las masas. Ya en la 5ª plataforma se divide en 2 el acceso. Entonces la gente ya puede subir y estar en la 5ª plataforma, que es la representación del inframundo, que es donde se hacen infinidad de rituales y fiestas, y de ahí ya bajan por esta misma escalera, de tal manera que se sube por este lado como el sol, 7 tantos, y se baja 6 de este lado, ¿no? Cada plataforma está dedicada a una de las deidades que ya platicamos, y por eso hasta arriba ese es el 7, es el dios del sol hasta arriba. Y siempre es el mito del México antiguo que cuando el sol está hasta arriba, cuando estás en tu esplendor, aparece el zopilote o el murciélago Camazotl y decapita al sol, ¿no? Y entonces empieza a caer el sol. Por eso cae, y ya muerto, por eso es la luna está muerta, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva. Entonces ese es el templo de la luna. Entonces ahí tenemos que el sol sube hasta lo más alto de la noche estrellada, o sea, y luego cae, ¿no? Okay. Ya muerto. Entonces por eso esta calle es la Vía Láctea, o sea, todas las calles principales de las zonas arqueológicas de México son la Vía Láctea. Por eso que ya explicamos, si tú ves a la Vía Láctea que sale, cuando sale aquí, como si saliera de la Tierra, se va a ver escalonada, porque la Vía Láctea son varios brazos, ¿no? Entonces parece que hay unos escalones, y por eso es donde consideran que van las ánimas para arriba, ¿no? Todos los muertos esperaban ese día, y ese día, pum, subían hacia arriba. La pirámide de Cholula, la de Teotihuacán, todas, absolutamente todas tienen esta calzada para que los ancestros encuentren el camino hacia arriba, ¿no? Ellos, en este caso, podríamos asimilarlo al Día de los Muertos que tenemos nosotros. Claro, ¿no? claro que sí. Muy bien. Y también hablaba hace un momento sobre la recepción que tenían pirámides en distintas culturas, como los egipcios. En este caso, ¿hay alguna relación de esas culturas del otro lado del planeta con las culturas en este lado de América? Pero solo lo que es intrínsecamente humano, ¿no? Todas las civilizaciones antiguas adoraron a sus gobernantes como dioses, ¿no? Uh-huh. Aquí, como ya vimos, una forma de tratar el cadáver de los gobernantes era volverlos bultos que representaban dioses, ¿no? O sea, una reliquia, ¿no? Imagínate lo que vale una reliquia de un señor, ¿no? Si por un pedacito de la cruz de Cristo se han hecho catedrales, infinidad de cosas, eran reliquias muy, muy valiosas, ¿no? Y más que nada eran para hacerlos movibles, para poder llevarlos a ciertos lugares y claro, poder tener cercanía con esas reliquias.
Sí, por eso se habla que el señor fulano fue a la boda de su bisnieta, pero él ya estaba muerto, ¿no? O sea, fue en su forma de bulto mortuorio o de ese tipo de cosas. Vemos en la calzada diferentes tamaños de escalinatas o del tamaño de las escaleras, de El las número gradas. de gradas. Del tamaño de las gradas. ¿Tiene algo que ver o es...? Bueno, el problema está en que esta Acrópolis que vemos es el resultado de infinidad de épocas revueltas, ¿no? Luego la destrucción, que fue gigantesca, ¿no? Se llevaron piedra de aquí por toneladas a Ocosingo y a otros ranchos, ¿no? Y luego la destrucción misma del tiempo y la vegetación. Entonces, bueno, lo que hoy tenemos es una idea aproximada de cómo eran ciertas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la etapa tolteca ya sabemos que toda la parte de atrás se abandonó, entonces todo estaba ya selvático hacia la parte de atrás, solo rescataron la fachada y no todos los templos, ¿no? Algunos los dejaron perecer. Pero de hecho hay 104 escalones de aquí hasta donde acaba la quinta plataforma. Y luego hay 104 de ahí a la punta, que otra vez son 208, que son los 4 ciclos de 52 años, ¿no? O sea que la escalera es también un calendario, igual que en todas partes. Ahora, el número determinado de escalones sí debe tener algunos sentidos, pero solo hay algunos lugares donde se repite 20, 13, ¿no? Por ejemplo, los templos de arriba, los dos de Venus, que están en los extremos de la parte superior, tienen 4 escaleras de 13 peldaños, ¿no? En cambio, los dos templos de arriba, los dos grandotes que sobresalen ahí, tienen 52 escalones por lado. O sea que claramente están haciendo ese juego calendárico, tanto en los movimientos interiores, rituales y de todo tipo, ¿no? Entonces, esta gran escalinata separa dos lados fundamentales en todo México, en Teotihuacán, en todos lados. Y siempre del lado oriente van a estar los dioses, como ya vimos, los ricos, ¿no? Que son la luna, el sol, Venus, la tierra, el señor del consejo, el señor de la guerra, porque los pobres ya, o los que las organizaciones comunitarias y el pueblo adora más, van a ser el maíz, primero que nada, ¿no? Que es relativo para los jefes. Y luego ya las demás deidades son puras deidades de pobres, el dios de los muertos, pues el muerto no cuesta nada, ¿no? En fin, de este lado, por eso está la riqueza, de este lado se ven unos magníficos palacios dinásticos y de este lado solo se ven unas plazas de guerreros, ¿no? Entonces de este lado estaba la élite y de este lado estaban los que representaban a las organizaciones comunitarias, ¿no? Y siempre la lucha entre esos dos es la que determina qué pasa arriba, ¿no? O sea, el control de la élite por el pueblo, o del pueblo por la élite. O sea, la chamba de los jefes es equilibrar a la élite con el pueblo, ¿no? Aunque a veces les da por asesinar a un lado, ¿no? Pero la idea es que el poder equilibre esos dos. Siempre hay una dualidad, ¿no? Esa fuerza es porque el ser humano tiene años, ¿no? Entonces hay una etapa en que el ser humano pues es un niño, un adolescente de los 0 a los 13 años, que es una furia, ¿no? Son incontrolables, tienen una fuerza enorme y un cuerpo terrible, pero todavía son guerreros natos, ¿no? Por eso los abuelos tratan de controlar a los nietos, ¿no? Y mientras los padres trabajan y todo este juego hace que obvio el problema de los hombres es eso, que no somos eternos, ¿no? Entonces siempre cuando va a morir el jefe es que todo mundo que está en esta estructura de poder lo puede tomar. Okay. Aunque hay una secuencia que más o menos debe seguirse, pero se puede romper en cualquier momento, ¿no? ¿Quiénes son los gobernantes más famosos, más grandes que haya tenido Toniná? Bueno, de este lado están los palacios, desde el clásico hasta el posclásico, y pues hay varios gobernantes muy importantes, ¿no? Están primero toda la dinastía esa de los jaguares, como ese señor que está ahí, que son los del clásico, ¿no? Que son Chapat, son de la dinastía Chapat, ¿no? Y luego están los señores del epiclásico que siguen siendo Chapat. Se ve que la dinastía absorbió el cambio hacia la democracia, ¿no? O sea, sí compartió con el pueblo en un primer momento. Ese es su gran triunfo, ¿no? ¿Qué es lo más grandioso o lo más espectacular que te has encontrado en Toniná? Bueno, la pirámide, ¿no? No, aparte. O sea, la estructura. Sobre todo porque para el otro lado es gigantesca, ¿no? Okay. Entonces eso es lo más grande que me he encontrado, evidentemente. Lo que usted ha descubierto, ¿qué porcentaje es aquí? Todo. Cuando yo llegué todo era cerro como es. Uh-huh. Y todo eso que se ve al aire yo he dirigido la transformación. Pero hace falta mucho por descubrir. No, ya acabamos. Este año acabamos, ahí está toda la Acrópolis ya terminada. Uh-huh. Por todos lados ya también hemos dejado algunos pedazos de reserva para el futuro, pero ya
Nuestro proyecto termina este año porque este año logramos hacer toda la estructura urbana y toda la traza urbana y todo el recorrido urbano. Ya se puede recorrer todas las calles, ¿no? Ahora le vamos a poner nombre a cada calle y aquí letreros y todo para que la gente se dé cuenta que es una ciudad donde claramente está dividido los que se dedican, por ejemplo, a hacer cosas de lujo y los que se dedican a hacer ropa común, ¿no? Donde están los rituales riquísimos que pertenecen a las ascensiones al poder de los señores y todos los rituales de guerreros de este lado. Por ejemplo, de este lado lo único que hemos encontrado son unos metates así de jade, donde los guerreros molían tanto el polvo rojo como el negro, que forma parte de su vestimenta, ¿no? Entonces eso de este lado solo hemos encontrado metates, cosas para hacer costura. En cambio de ese lado hay joyas maravillosas, hay todo tipo de joyas del México antiguo, perlas, oro, plata, cobre, bronce. ¿Y todo esto lo podemos encontrar en el museo? Sí, la mayoría está en el museo de aquí, hay muchas cosas en el Museo de México, muchas cosas en el Museo de Tuxtla. Y había muchísimas en un museo de Berlín que le cayeron las bombas. Esa es la parte del frente. ¿Atrás qué hay? Bueno, Siempre hemos hablado de Toniná, la parte de enfrente, pero nunca hemos hablado de Toniná, la parte posterior. ¿Qué hay? Bueno, la parte posterior de esta pirámide de todas es la montaña, ¿no? O sea, es una montaña sobre la cual está puesta, claro que está toda la montaña forrada. Pero por la parte de atrás todo es plataformas y justo atrás de esos templos empieza el pueblo. Ahí empieza la ciudad y empiezan todas las calles que llegan hasta allá más de 1 kilómetro para allá. Da vuelta y esas también son pirámides, esas que están acá. Y todas estas que están acá. O sea, todo eso es la ciudad. Entonces fíjense qué interesante. Para subir aquí todo son escaleras que hay que ir y luego arriba se restringe muchísimo. En cambio ese templo que es del pueblo todo es escalera. O sea, se puede subir por todos lados. Eso pasa en Cholula. También hay una etapa en que el pueblo es dueño de todo, entonces las escaleras es para que suba todo el mundo hasta arriba, ¿no? En Cholula hay como una como esa, que tiene 28 metros de alto, y arriba tiene 1 hectárea de superficie, donde caben más de 10,000 gentes, y es así, o sea, todo el pueblo puede subir, toda la pirámide es escalera. En cambio aquí hay todas esas restricciones a la circulación. O sea que aquí lo que vemos es, digamos, una parte, los barrios más importantes, la avenida más importante, la entrada más importante, la zona de comercio, la zona de juego, ¿no? Y falta toda la zona habitacional. ¿Cuánta población vivió en Toniná? Bueno, aquí pegadas, en su esplendor, en su máximo esplendor. Acá pegadas debían ser unas 10,000. Pero luego hay 500 ahí enfrente en Bulusbach y hay otras 500 en Balasté y otras 500 aquí. Ese que se llama Por Algo, es una colonia de aquí, ¿no? Hay ese que es Toniná Norte, hay Toniná Sur, en fin, hay 95 pequeños haciendas, ranchos, digamos, donde había a alguien de la nobleza dirigiendo el cultivo de alguna extensa región, ¿no? Y bueno, finalmente, ya arqueólogo, a la gente que nos ve de otros estados, ¿por qué sería importante visitar Toniná? Usted la invitación que haría a la gente que nos ve. Bueno, porque desde una simple vista se ve la majestad del México antiguo, ¿no? Se ve, nada más imagínense cuánta piedra, ¿no? O sea, porque además abajo de esas piedras hay otra época, ¿no? Con otra hilada de esas piedras y hay relleno entre las épocas, ¿no? Hay lugares donde hay hasta 7 etapas constructivas, ¿no? Entonces toda la piedra es labrada, toda la piedra es de tamaños especiales, ¿no? La que se usa en las bóvedas, la que se usa en los muros, en las escaleras. O sea, se ve un trabajo monumental, ¿no? Y artísticamente, bueno, las esculturas que están en el Museo de Toniná son de las mejores de México. Antiguo, esa escultura, por ejemplo, que se llama de Soschoj, acaba de decir la Secretaría de Cultura que el arte empieza con esa escultura y llega hasta Tamayo, ¿no? O sea que ahí está todo el arte, toda la escultura y Toniná representa al México antiguo en todo. Por ejemplo, ese símbolo que está ahí, que es la greca y la escalera y la greca, ¿no? Ese es el símbolo más mexicano, es lo que más hay en todas las zonas arqueológicas, en los zarapes, en todas las tradiciones actuales se sigue conservando, que es el caracol cortado, ¿no? Que es el que está a la entrada del museo, ¿no? Que ese símbolo, bueno, está en todos lados de México, entonces pueden ver aquí cómo se ve eso.
pueden ver cómo se ve la relación con Teotihuacán, esa de la que hemos estado hablando. Y los palacios son de veras maravillosos porque se puede caminar a través de ellos, todos tienen laberintos interiores. Hay 3 tumbas maravillosas allá arriba. Únicamente agradecerte, Juanito, como siempre, tu amabilidad de habernos recibido. Nos abriste la puerta del conocimiento, como siempre. Nos has dado una explicación amplia sobre Toniná, del México antiguo, y poder llevarle a más gente que tal vez esté indecisa en venir a visitarnos y con eso incentivarlo a que nos visite, a que nos conozca, a que vea esta maravillosa obra de arte. Tenemos mucho que dar para el mundo, para el conocimiento. De verdad, muchísimas gracias, te agradezco a nombre de Ocosingo. Como siempre eres, ahora sí, nuestra fuente de conocimiento del México antiguo en lo que con respecto a Toniná. Gracias, Juanito. Pues gracias a ti. Arqueólogo, pues muchas gracias y ya saben, es la pirámide más alta del México antiguo. Muchísimas gracias, nos vemos en otro video.